Pues hemos estado todo el verano. ¿Sí? ¿Funciona la grabación o no? Bien. Por si acaso. ¿Ahora sí? Hemos estado todo el verano con la segunda carta de Pablo a los Corintios y hemos avanzado poco a poco en esa carta. Y la semana pasada pues os dije que habíamos terminado, pero como me gusta hacer, igual volveremos y haremos un repasón de todo lo que hemos visto en 2 Corintios. Pero hoy no, hoy quería aprovechar e ir a este texto que hemos estado memorizando de Efesios y volver a contemplar estos textos. No es la primera vez que hacemos esto. Si recordáis, pues empezamos el año por ahí en enero y hablamos del pasaje, volvimos un poco más adelante y lo hemos vuelto otra vez a esta vez para ver el final, sobre todo para ver los últimos versículos. Tengo algunos pensamientos que nos pueden servir así de introducción. Notamos cómo el pasaje empieza con ese pensamiento de bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición. Y si recordáis, es un poco como empieza 2 Corintios, no con el enfoque en la bendición, sino en el consuelo. El Dios de todo consuelo que nos consuela con toda consolación. Un pensamiento paulino aquí. Y hablamos de estas bendiciones espirituales. Ahora puse el cofre con las monedas de oro, porque cuando pensamos en un tesoro, esa es nuestra imagen, ¿no? Pero lo que quiero que veamos es que este pasaje abre delante de nosotros el cofre de tesoros que el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado un cofre lleno de tesoros, mucho mejor que, ¿cómo se dicen? Dublones, deblones, de estos de los piratas. No, tenemos bendiciones espirituales. Y en este pasaje Pablo enumera 7 bendiciones espirituales que Dios ha dado a cada creyente. No hay creyente que haya puesto su fe en Cristo que no goce de estas 7 bendiciones. Quiero enfatizar esto. No hay niveles espirituales y algunos reciben mucha riqueza de Dios y otros pues lo justo. Dios derrama las bendiciones estas por igual a todos los creyentes. Ahora, cuando hablamos de las bendiciones materiales, está claro que no todos tenemos la misma salud, no todos tenemos la misma cuenta bancaria, no todos tenemos la misma situación de trabajo. Pero en cuanto a lo que estamos viendo aquí, Dios ha dado por igual a todos. ¿Cuáles son estas 7 bendiciones? Pues he puesto un poco el dibujo para verlo. Primeramente, la bendición de la santidad. Fuimos escogidos por Dios para ser santos y sin mancha. En segundo lugar, adopción. Nos ha adoptado para ser sus hijos. En tercer lugar, aceptación. Nos ha hecho aceptos en el amado. En cuarto lugar, nos ha dado redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué tesoro, ¿no? El Señor nos ha perdonado a todos, pero todos nuestros pecados. No hay pecado que hayamos, si hemos confiado en Cristo, no hay pecado que no esté bajo la sangre de Cristo. En quinto lugar, herencia. Tenemos esa herencia que no solamente tenemos comunión con Dios aquí y ahora, sino tenemos la promesa que va más allá de esta vida. Luego después nos habla de revelación, que Él ha desvelado su plan, y su plan es sanar la grieta en la creación. Satanás pensaba que había fastidiado, pero bien fastidiado el plan de Dios. Él pensaba que de alguna manera Dios ya no podía continuar con su plan de hacer una raza y tener comunión con ellos. Y sin embargo, el Señor va a sanar esa rotura y va a volver a haber unidad en el universo.
el Creador tendrá perfecta comunión con su creación. Y eso nos deja con el hueco para la séptima bendición, que es lo que vamos a ver hoy. Y este lo he puesto como seguridad. Así que vamos a entrar en el pasaje. Primeramente, ese pasaje, como hemos comentado, es como muy poético. Realmente es una sola oración, desde el principio hasta el final, aunque nuestra traducción, el traductor ha pensado que era demasiado largo, así que en algún momento lo rompe y pone punto y empieza una nueva oración. Pero esa oración es una sola oración, todo el párrafo. Pero está dividida en tres grupos, tres bloques. Bueno, voy a poner esto aquí. Tenemos los tres bloques y lo que resalta cada bloque es un comentario sobre la alabanza y la gloria. Así que lo tenemos después del 6, bueno, es la primera parte del 6 realmente. Tenemos después del 11 y después del 14 volvemos a pensar sobre la alabanza y la gloria. Y como comentamos, cuando lo hemos visto, el pasaje es trinitario, o sea, empezamos con Dios el Padre, continuamos con Dios el Hijo y terminamos con el Espíritu Santo. La estructura, propongo que realmente es ese paralelismo inverso en que empezamos con la elección para santidad y terminamos con ese pensamiento de estar sellados para seguridad, y hay cierto paralelismo entre estos pensamientos. Hablamos en el 5 de la adopción, y si somos hijos, por lo tanto en el 11 no es sorprendente ver que tenemos una herencia. En el 6, la segunda parte del 6 habla de estar aceptados en Cristo. Y en el 8 al 10, claro, ¿cuál es la muestra de que nos ha aceptado? Desvela sus planes y nos muestra que Él va a sanar el universo mediante ¿cómo? Pues justo en el centro de este pasaje, como siempre comentamos cuando vemos una estructura así, en el centro tenemos el enfoque del pasaje y en el centro encontramos la redención en Cristo, el perdón de pecados. Así que este pasaje que estamos memorizando, y os animo a seguir adelante con eso de la memorización, lo vuelvo a comentar, si te cuesta memorizar, no puede ser, ¿no? No hay nadie, ¿no?, que le cueste memorizar. Bueno, nos cuesta a todos. Pero os recomiendo la tecnología nueva. No te mete el versículo en la memoria, pero para mí ha sido una ayuda muy grande, una pequeña aplicación que escribo la primera letra de cada palabra mientras lo digo y me dice enseguida si lo he dicho mal o si lo he dicho bien. Si quieres saber más sobre esta aplicación gratis, dímelo después y yo te ayudo a bajar la aplicación y espero que sea de ayuda para ti. Pero si ya vas bien con la memorización, adelante, no tienes que usar ninguna aplicación. Bien, pero entramos en este pasaje, el contexto, y digo esto. Empieza el pasaje con algo sorprendente para nosotros. Un Dios santo que dice que nos ha escogido para que nosotros seamos santos, sus hijos, y para que nos acepte en la familia esta imagen del hijo pródigo que vuelve a los brazos de su padre. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede un Dios santo escoger a pecadores y decir, sí, los voy a hacer a mis hijos? A veces tienes esa imagen, ¿no?, de Dios. Dice, voy a crearles, pero incluso les voy a dar la opción de rechazarme a mí. Yo los voy a amar perfectamente, pero si quieren, me pueden rechazar. Pero de todas formas, los voy a hacer mis hijos y voy a tener una relación con ellos. Y un ángel diciendo, Señor, ¿pero por qué harías esa cosa? ¿Por qué te arriesgarías de esta forma? Y el Señor diciendo, por amor, porque es para la alabanza de mi gloria.
Lo voy a hacer porque resalta quién soy yo, el tipo de Dios que soy yo. Así que empezamos con este pensamiento de la santidad, la adopción, la aceptación. Y decimos, ¿cómo podría un Dios santo escoger a pecadores rebeldes a ser santos y aceptarles como a sus hijos? La respuesta, ¿cómo lo puede hacer? Pues continuamos y hablamos de Cristo. Y en este pasaje notamos que la frase en Cristo, en Él, por medio de Él, es una y otra vez. Es que es imposible leer este pasaje sin salir que el pensamiento de Cristo es central en todo el pasaje. Porque Cristo es la única pieza que podría hacer que un Dios santo recibiera a pecadores como sus hijos, mediante la redención por su sangre. Pero quiero lanzar esta pregunta para entrar en los versículos que nos tocan en esta mañana. ¿Cómo podemos saber que hemos sido perdonados y recibiremos esa herencia que el Señor nos promete? Buena pregunta. Porque pensemos por un momento en los tiempos de este pasaje. Él nos escogió. ¿Cuándo nos escogió Dios? Según este pasaje. No tenía nada que ver con nosotros cuando nos escogió Dios. Dios no estaba esperando para ver cómo íbamos a salir y ya decía, bueno, este me sale, yo creo que hay materia aquí. Voy a escoger a este. No, es que si imaginamos que Dios nos puede mirar y estar impresionado con nosotros, ¡wow! Mira qué buena persona que... Nos equivocamos por completo. Así que el pasaje nos lleva antes de la fundación del mundo. Y Él nos escoge, nos ama en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Tenemos ese pensamiento que decimos, desde la eternidad pasada, Dios ya estaba actuando sobre su plan. Bueno, el pasaje continúa y habla del pasado de nuestros tiempos. Habla de que Cristo nos redimió. Ahí lo tenemos, un evento histórico. Jesús en un día histórico fue clavado en la cruz y dio su vida, derramó su sangre por nosotros. Y luego el pasaje salta, empieza a hablar del futuro. Ese momento en que Dios va a unir todas las cosas. Dios tiene una herencia para nosotros. Vamos a gozar de esta herencia para siempre. Y un poco hemos hablado de la eternidad pasada, hemos hablado del pasado histórico, hemos hablado del futuro y nos queda hoy. Y hoy, ¿qué pasa con el día de hoy? ¿Qué bendición tengo para este domingo, a mediados de octubre? Diría la fecha, pero no me acuerdo ahora. ¿Qué tiene el Señor para nosotros hoy? Y eso es donde quiero entrar en este pasaje, porque voy a llamar esta bendición la bendición presente, porque es una bendición de este momento. Este es nuestro día a día. Y Pablo empieza aquí primeramente con el requisito, y no lo ha hecho en ningún momento en el pasaje de esta hora. O sea, no ha hablado del requisito para ser escogidos por Dios antes de la fundación del mundo, porque no había requisito. El Señor nos escogió y no que nosotros hayamos primeramente escogido a Él, como dice Pablo a los romanos. Es que nos amó cuando éramos enemigos. Como dice Juan, Él nos amó primero. O sea, nosotros no iniciamos el amor hacia Dios, Dios inició el amor hacia nosotros. Tenemos este pensamiento de que no hubo requisito. Pero cuando llegamos a hablar sobre esa bendición del Espíritu Santo, hay un requisito. Pablo aquí dice que el requisito es los que han escuchado la palabra de verdad. Interesante. No empieza con los que tienen suerte, los que han nacido en tal país, los que son altos o los que son bajitos, los que son pobres o los que son ricos.
Pablo no habla de ningún requisito como nosotros podríamos imaginar en nuestro sistema carnal de pensar que quién merece las cosas. Pablo habla más bien de los que han escuchado la verdad de Dios. Ahora, pensad por un momento. ¿Cómo empieza la historia de la humanidad? Dios empieza la historia dando instrucciones a Adán y Eva. Y todo va bien hasta que Eva escucha otra voz. Una voz que dice, no moriréis. No, 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 no. Más bien Dios sabe que tú vas a llegar a ser como Él y Dios no quiere que tú seas como Él. Por lo tanto, come, no pasa nada. La mentira de Satanás. Y aquí, cuando hablamos del requisito, hablamos de los que escuchan la verdad de Dios. Ya no es la mentira de Satanás que desvió a la creación y así causó esa división. La paga del pecado es muerte, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero hablamos de la verdad. Dios habla de una verdad que aquí es el Evangelio para salvación. Ese es el mensaje de Cristo. Nosotros nos habíamos desviado. Dios puso delante de nosotros el camino de vida y el camino de muerte. Y nosotros, como raza humana, hemos elegido el camino de muerte. Y lo que nos espera es una separación eterna de nuestro Creador. Lo había advertido y efectivamente eso fue lo que escogimos. Así hemos nacido todos bajo este peso y carga del pecado de nuestras vidas. Pero viene el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio no es, tú eres tan buena persona que Dios te ama. El mensaje del Evangelio no es que tú, si haces un esfuerzo, puedes lograr cualquier cosa. El mensaje del Evangelio es, estás perdido en tus pecados, estás muerto en los delitos y pecados. Pero, y ahí está, pero, ¿dónde está Adriel? Pero, una buena palabra. Dios envió a su Hijo y su Hijo pagó el precio por tus pecados. Y si confías en Él, puede haber salvación. Y la pregunta es, ¿escuchas este mensaje? ¿Has escuchado este mensaje? Y aún más importante, ¿has creído este mensaje? ¿Recordáis esta historia del Antiguo Testamento cuando el pueblo se quejó contra Dios y Dios envió las serpientes que mordían a las personas y las personas sufrían ese veneno? Y Dios mandó a Moisés, haz una serpiente de bronce, ponlo sobre un palo y levántalo delante del pueblo. Y anuncia ese mensaje, el que mira a la serpiente vivirá. Una historia curiosa, una historia que sinceramente cuando leemos la Biblia, así cronológicamente, decimos, ¿y por qué ha hecho esto exactamente? ¿Por qué? Porque al final eso está yendo en la dirección hacia lo que sería la idolatría. Y efectivamente, sabemos que siglos después Ezequías destruyó la serpiente porque resulta que se había convertido en un ídolo para el pueblo. Pero resulta que Juan desvela el tema y nos dice, eso era una profecía del Señor Jesucristo. Ahora digo todo esto para decir, imaginad por un momento si pudiéramos estar en este campamento y tenemos a un padre, un hermano, una madre, una hermana que ha sido mordido por esa serpiente y vamos y decimos, Moisés y Aarón han levantado la serpiente, te llevo para que tú mires la serpiente. Y nos diga, hijo mío, ¿qué me puede hacer mirar una serpiente ahora? Tengo demasiado dolor como para mirar a una serpiente. Lo siento. Será bonita, pero no puedo verla. No, pero si la ves, serás sanado. No creo. La falta de fe. Me pregunto, ¿cuánta gente murió ese día teniendo salvación
simplemente fuera de su tienda. Y nos lleva al pensamiento del mensaje del Evangelio. Cristo fue levantado en la cruz y viene el mensaje que dice, mira a Cristo y vivirás. ¿Y cuánta gente paseando por estas calles, nuestros vecinos, nuestros familiares, amigos, desconocidos, nos dirán en este día lo mismo? No, eso está bien para ti si quieres, pero no cambia nada para mí, no cambia mi vida. Y sin embargo, Pablo dice, ahí es donde cambia todo. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio y decimos, yo voy a poner mi confianza en ese mensaje, yo voy a mirar a Cristo, yo voy a confiar en Cristo, voy a dejar que realmente Dios haga su voluntad en mi vida por completo. Ese es el momento en que experimentamos la salvación y nosotros recibimos al Espíritu Santo. Así Pablo continúa entonces hablando del Espíritu. Y cuando habla del Espíritu Santo, habla de dos imágenes que realmente me encantan sobre el Espíritu Santo. ¿Cuáles son las dos imágenes que nos da? Primeramente nos habla de que Dios nos sella con el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de sellar con el Espíritu Santo? Pues no sé lo que pensáis vosotros en el momento que escucháis sellar. Yo muchas veces pienso en el... Recuerdo, bueno, antes ibas al notario o esas oficinas oficiales y recuerdo ver a un chico trabajando haciendo chum, 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 y era capaz de hacer 200 documentos en 20 minutos. Había unos que decía, qué destreza, por favor. Eso, un poco, yo siempre tengo esa imagen en mi mente, sellar. ¿Y en qué sentido nos sella el Espíritu Santo? Bueno, propongo que vayamos a otro sitio para nuestra imagen de sellar. En vez de ir a la notaría, ¿por qué no vamos a la Biblia y hablamos de lo que significa sellar? Tengo dos eventos en la Biblia que me vienen a la mente con esa palabra de sellar. El primer evento que viene a la mente es ese momento en Apocalipsis, que hay un rollo sellado y Juan llora. Juan, el evangelista y el autor de Apocalipsis, llora porque no hay nadie digno de abrir la carta sellada. Ese pensamiento de que se coge una carta y se sella, y ese sello dice, nadie puede romper el sello que no tenga derecho de mirar esta carta. El que rompe el sello y no es digno tendrá que dar cuentas por lo que hace. Y recordamos a Juan llorando en este contexto cuando uno se le acerca y dice, no llores. Hay uno que es digno. Y Juan mira y contempla al Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios toma la carta y empieza a romper sello tras sello tras sello, porque Él es digno de abrir esta carta. La otra imagen que me viene a la mente de la Biblia es cuando pusieron el cuerpo de Cristo en la tumba. Y vinieron los fariseos, oye, pon guardia, porque sus discípulos podrían venir esta noche a robar el cuerpo. Lo que no tenían ni idea es que los discípulos ni estaban pensando en eso, ni recordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar. Y sin embargo, Pilato pone el sello sobre esta tumba. El que rompe el sello tendrá que dar cuentas ante Pilato. Ahora pensad en esto. Nos ha sellado el Dios del universo. ¿Qué significa esto? Significa que pertenecemos a Él y cualquier persona que se mete con nosotros tendrá que dar cuentas ante Él. ¿Qué os parece? El Espíritu Santo que mora en mí es el mensaje, oye, cuidado porque este pertenece a Dios.
Satanás sí quisiera no solamente zarandear, como hablamos hace meses, sino que Satanás es el león rugiente que quisiera devorar. ¿Sabes que no puede devorar? No tiene permiso de devorarnos porque yo tengo el Espíritu Santo que me sella, me marca como un hijo de Dios. ¿Una bendición espiritual? Hombre, eso es una bendición increíble, que yo sé que estoy sellado, que yo pertenezco a Dios. Pero no para ahí, sino continúa y habla de las arras. Las arras es algo muy bonito que se hace en las bodas muchas veces. Eso de entregar las monedas, siempre me río un poco porque el novio entrega todas las monedas a la novia y la novia coge las monedas y las entrega al novio y luego después da las monedas al que está al lado y dice, siguiente paso. Bueno, es un simbolismo muy bonito si lo miras, pero cuando hablamos aquí de arras, hablamos no solamente de la marca, el sello que perteneces a Dios, sino que hablamos de la garantía de que se va a cumplir lo que Dios ha dicho que va a hacer. En España, imagino que en todos los países sigue habiendo, pues, formas culturales de garantizar las operaciones. Cuando vine a España, una de las primeras cosas que teníamos que hacer era comprar un coche. Así que cogimos los ahorros que teníamos y nos fuimos a comprar un coche. Recuerdo, era un Citroën AX. Era pequeñito y para mí era perfecto el coche. Y el hombre estaba pidiendo, no me acuerdo si era 300.000 pesetas en ese momento. Si te parece mucho dinero, míralo en Google, tampoco es tanto. Bueno, fui para comprar el coche, pero claro, yo fui para ver el coche al principio y me gustó el coche. Y el chico me dijo, me das 5.000 pesetas. Y con estas 5.000 pesetas hacemos un contrato de arras. ¿Cómo funciona el contrato de arras? Si yo me echo para atrás, yo pierdo mis 5.000 pesetas. Pero si él se echa atrás, él tiene que devolverme mis 5.000 pesetas y 5.000 pesetas más. Y así, de esta forma, él tiene incentivo de continuar con la operación y yo también tengo incentivo de continuar con la operación. Bueno, tristemente no me lo explicó así y la verdad es que 2 días después me llamó y me dijo, oye, mira, lo siento, al final mi cuñado necesita el coche, te devuelvo las 5.000 pesetas y ya está. Y después alguien me dijo, pero eran 10.000 pesetas. Bueno, las cosas que aprende uno luego no se olvidan. Pero ese pensamiento de, hay algo en medio que garantiza que la operación se va a completar. Y cuando llegamos aquí nos habla de que el Espíritu Santo es las arras que Dios ha puesto, que garantiza de que Él va a terminar lo que Él empezó. Por eso dice a los filipenses, Pablo dice a los filipenses, el que comenzó en vosotros la buena obra, puede que lo termine algún día. ¿Lo dijo así? Lo completará hasta el día de Jesucristo. Es seguro. Sabes que Dios va a completar lo que terminó en ti. ¿Por qué? Porque Dios puso su Espíritu Santo para testimonio de que Él completará la buena obra en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que nos sella, nos marca como suyos, y tenemos al Espíritu Santo que es la garantía de que efectivamente va a completar su promesa en nosotros. Bueno, el pasaje realmente termina aquí, pero yo tenía la sensación, bueno, primeramente vienen hoy en una marcha contra el cáncer, así que bueno, vamos a tener un poco de música de fondo durante unos momentos, pero no pasa nada. No hay mucho que ver por la ventana, así que no hace falta ni que gires para mirar. Pero quería continuar y solamente aprovechar otro pasaje más para hablar realmente de lo que es el Espíritu Santo en la vida del creyente, el que sella y el que es las arras. El pasaje es de Juan
16, donde Cristo, hablando del Espíritu Santo, habla de su ministerio en tres aspectos. Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es muy importante que nosotros en esta mañana también recordemos esa verdad, que ese Espíritu Santo que nos sella, que es las arras, lo que Él está haciendo en la vida del creyente es primeramente, Él está advirtiendo del pecado. Quizás dices, David, sí, es la conciencia, ¿no? Y digo, no confundas al Espíritu Santo con la conciencia. Tu conciencia la puedes entrenar y puedes llegar al momento en que la conciencia ya no te molesta. Que nosotros vemos historias de personas que han cometido crímenes terribles y dices, ¿cómo puede un ser humano hacer algo tan terrible como ha hecho esta persona y dormir por la noche? Y tristemente hay personas que duermen como ni quieres imaginar después de hacer lo más terrible que existe sobre la faz de la tierra. La conciencia se puede entrenar y apagar y llevar según las conveniencias de cada persona, pero el Espíritu Santo no. ¿Has tenido tú la experiencia de actuar, de hacer y de repente sentir como si fuese una flecha en el corazón diciendo, lo que tú has hecho está mal? Y a lo mejor incluso has intentado discutir un poco con esa voz. Es decir, hombre, tampoco ha sido para tanto. Hombre, tampoco he hecho daño a nadie realmente. Y has tenido 1000 excusas que deberían haber quitado esta flecha y haber calmado lo que tú sentías y sin embargo no lo podías callar. Esta es una de las obras del Espíritu Santo. Y os digo, es parte de la bendición más grande que tenemos hoy día a día en nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo que no nos permite hacer lo que nos da la gana. Está allí para decir, ojo con esto. En segundo lugar, Cristo dice que el Espíritu también nos convence de justicia. Y qué bonito el ministerio del Espíritu Santo. No solamente es el aguafiestas, algunos lo ven así, que ya no puedo disfrutar nada. No. Él está para producir en nosotros el fruto de justicia. Ese carácter de Dios que Él quiere para el creyente. En Gálatas 5 habla de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice, esto es lo que el Espíritu Santo está produciendo en la vida del creyente. Y qué bonito es cuando tienes la experiencia de darte cuenta de que hay fruto en tu vida que tú no has intentado producir. Hay algo en ti que no es, bueno, voy a intentar ser más amoroso, voy a intentar tener más gozo, voy a intentar... De repente notas en ti algo y dices, no soy yo. Yo no estoy poniendo una fachada para impresionar a la gente. Esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente que me está moldeando a la imagen de mi Creador. Y finalmente, Cristo habla del Espíritu que nos convence de juicio. Y cuando seguimos leyendo dice, porque Satanás es juzgado. El Espíritu Santo nos convence quién es el que realmente merece el juicio de Dios. Y no somos nosotros. Porque si estamos en Cristo, como dice Pablo a los romanos, no hay ninguna condenación. Pablo habla de estos, bueno, Pablo sí que lo comenta en diferentes sitios, ¿no? Pero Cristo enfatiza esos tres aspectos del ministerio del Espíritu Santo, que son la bendición que nosotros tenemos espiritualmente. Cuando empezamos todo esto, yo os puse el ejemplo de si estuvieras paseando por la playa, encontraras una lámpara y frotaras la lámpara, por supuesto, y saliera un genio y te dijera esas palabras tan preciosas. Pídeme 3 deseos.
Claro, ¿qué pediríamos? Bueno, igual tendríamos ya pensamiento hacia dinero, salud, o por un familiar, pero lo que quiero presentar es que en Efesios 1 es que teníamos que pedir, es que Dios ya nos ha dado y nos ha dado bendiciones que son tan grandes que cuando paramos y empezamos a meditar en lo que el Señor nos ha dado, decimos, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo me ha tocado mejor que la lotería? Es que me ha tocado las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, no porque yo soy tan buena persona que, bueno, Dios me lo tenía que dar. No, es que por pura alabanza de la gracia de Dios, Dios ha hecho algo en mi vida que yo jamás merecía. Y quiero terminar entonces con este pensamiento. Primeramente, hay un gozo muy grande en esta bendición. Hay un gozo enorme en saber que la vida cristiana no es pues una lista de normas que tenemos que intentar recordar y cumplir. De alguna forma tenemos que intentar portarnos bien siempre. Más bien la vida cristiana es la obra de Dios que está transformándonos desde adentro hacia afuera. No digo que no debamos hacer un esfuerzo. No digo que no tenemos que a veces huir de la tentación, tenemos que huir de la tentación. Pero qué bonito que Dios ha puesto a su Espíritu Santo dentro de nosotros, no solamente para llamar la atención, sino para también producir esta justicia, para que podamos andar como debemos andar. Hay un gozo enorme en esta bendición, pero también hay una responsabilidad muy grande. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con el ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón? Quizás ese pasaje en Efesios 4 es un pasaje que debería infundir miedo en nosotros cuando dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Yo puedo contristar al Espíritu? O sea, el Espíritu Santo que está ministrando para mi bien, ¿yo lo puedo ofender? Me da miedo. Porque si yo lo puedo ofender y de alguna manera yo me aparto de lo que es su ministerio para mí, eso sería como pensar que puedo ofender a mis padres y que mis padres al final llorarían por mí, cosa que es verdad, cosa que creo que no entendía como niño, nunca. Creo que jamás se me pasaba por la mente que de alguna forma podría desagradar a mis padres. Eran mis padres, tenían que aguantarme, ¿no? Pero ese pensamiento que podemos contristar al Espíritu Santo es una responsabilidad muy grande que nos lleva como creyentes a decir, si Dios me ha sellado, si Dios me ha dado las arras, ¿qué estoy haciendo yo? Y finalmente, en este pasaje pienso en el uso de esta bendición y cómo puedo no solamente hacer buen uso de lo que Dios me ha dado, sino que cómo puedo fomentar y que incluso Él haga más allá en mi vida. ¿Sabes lo que hace, lo que usa el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo para poder convencernos de pecado y también para producir justicia en nosotros y también para darnos seguridad en nuestra confianza? ¿Qué es lo que usa el Espíritu Santo? Él usa la palabra de Dios. Ahora, no exclusivamente la palabra, porque también usa a los hermanos, a otros cristianos. Pero empiezo con la palabra y pregunto, ¿cuánto tiempo pasas en la palabra? Quizás debería retroceder y hacer la otra pregunta. ¿Pasas tiempo en la palabra todos los días? Un par de días a la semana. Bueno, pues, el domingo yo lo llevo a la iglesia.
un momento. Si decimos, sí, si Dios me ha sellado y Dios me ha dado las arras, yo quiero que el Espíritu Santo haga su obra en mí. Pero no abro esto nunca. No, es que hemos perdido algo por el camino. Si queremos efectivamente que haya fruto espiritual en nuestra vida, deberíamos estar aquí porque el Espíritu Santo quiere usar esto en nuestras vidas. Y luego no solo esto, sino también que estemos en un sitio donde estemos rodeados también de creyentes. No digo de perder contacto con el resto del mundo y solo me pongo en contacto con cristianos, pero necesito contacto con cristianos porque Dios usa su palabra y Dios usa su pueblo. Y qué bonito es pertenecer a una congregación donde nos amamos lo suficiente para hablar de la palabra los unos con los otros. No es, bueno, este creo que va mal, así que, no quiero incomodarle, así que no lo voy a mirar. No quiero hablar con él porque me parece que una congregación donde en amor podemos hablar, animar, ayudar los unos a los otros. Puede un hermano venir y decir, oye, estoy luchando con ese tema, ¿puedes orar por mí, por favor? Y sentir que no van a mirarle y decir, por favor, que nunca imaginaba de ti eso, sino una sensación de que pertenecemos a una familia y nos amamos de tal forma que somos instrumentos del Espíritu Santo los unos para con los otros. Y eso es así para todos. No hay aquí los buenos que no necesitan nada y los necesitados que siempre... No. Todos tenemos necesidad de recibir esa bendición los unos de los otros. Hermanos, os quiero animar. Toma esto. Tómalo como si fuese medicina. Y dices, todos los días, tengo que decir, mi médico me mandó unas pastillas y no hicieron el efecto que tenían que hacer. Y volví al médico y digo, es que, bueno, tengo el colesterol todavía alto. Me dice, ¿has estado tomando las pastillas? Y dije, sí. Y algo de mi contestación seguramente ya le reveló que todos los días no. Tomaba las pastillas cuando recordaba y al final, pues milagro. Empecé a tomar las pastillas todos los días y mi colesterol bajó enseguida. Y yo antes le decía, creo que las pastillas no tienen efecto y tal. Bueno, le ponía excusas. Pero es que tristemente a veces hacemos esto con el Señor. Y decimos, bueno, es que no sé por qué no tengo el gozo en mi vida que debería tener. No sé por qué siempre caigo y tropiezo en mi vida y no entiendo por qué siento tan inseguro en cuanto a... Y dice, ¿estás en la palabra? Porque el Espíritu Santo tomará esta palabra y ministrará en tu corazón y vas a ver que de todas las bendiciones que hemos hablado, qué bonito que Pablo termina aquí y habla de la bendición, de la seguridad en el Espíritu Santo, porque hoy necesitamos este ministerio en nuestras vidas. Padre Santo, te quiero dar las gracias por el Espíritu Santo. Yo sé que el Espíritu no habla de sí. El Espíritu no está para traer atención a sí mismo. Y sin embargo, la obra del Espíritu Santo es para alabanza y gloria tuya. Y te damos las gracias, Padre, por ese regalo, esa bendición que es nuestro día a día. Pedimos, por favor, Señor, que sigas obrando en nosotros. Igual, tengo hermanos aquí hoy que se han dado cuenta en esta mañana de que realmente han tenido tu palabra a un lado y han desatendido ese recurso que nos has dado. Y quizás por eso no han experimentado toda la bendición que es el Espíritu Santo en su vida. Señor, gracias que eso es algo que podemos remediar. Y ruego, Señor, que todos seamos fieles, no solamente en leer, sino en pasar tiempo meditando en la palabra. Gracias te damos también por
por la convicción que traes en nuestras vidas. Sigue usando tu Espíritu Santo para mostrarnos dónde nos hemos desviado del camino. Y Padre, si hay alguien escuchando este mensaje que está andando en pecado, ha dejado de huir, ha dejado de luchar y lo acepta como parte de su vida, ruego, Señor, que escuche la voz del Espíritu Santo, que se levante y que pelee la buena batalla. Y Señor, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en ese mensaje de verdad, el Evangelio de salvación, ruego que abra sus ojos para que entienda su necesidad de confiar y experimentar este cambio. Padre, pido esto para que Cristo sea exaltado entre nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Vamos a cantar un himno que habla precisamente del Espíritu Santo y lo pone todo en el contexto de una oración. Os invito a poneros de pie, cantar